Lección número 6, para el 9 de febrero del 2019. El pueblo de Dios es sellado. Versículo de memoria. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. El mensaje de la apertura de los 7 sellos muestra que toda persona que dice creer en Cristo se enfrenta a las bendiciones de la fidelidad o maldiciones por infidelidad. Los primeros 4 sellos describen los medios disciplinarios de Dios para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y darle la victoria. Sin embargo, el pueblo de Dios también sufre injusticias y opresión en un mundo hostil al Evangelio. En la apertura del 6º sello, Dios está preparado para ocuparse de quienes dañaron a su pueblo. El capítulo 7 es un interludio que se inserta parentéticamente entre el 6º y el 7º sellos. El 6º sello nos lleva a la segunda venida de Cristo. Cuando los impíos se enfrentan el juicio, Apocalipsis 7, responde la pregunta acerca de quiénes estarán de pie en el día de la venida de Cristo, los que han sido sellados, los 144.000. Sus otras características se dan en Apocalipsis 14, 1 al 5. El interludio inserto entre la 6ª y la 7ª trompetas, Apocalipsis 10, 1, 11 al 14, que comienza con el segundo gran despertar y el nacimiento del movimiento adventista. Coincide con el mismo periodo de las primeras escenas del capítulo 7 y se centra en la experiencia y la tarea del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esto significa que el sellamiento de los 144.000 debe de darse dentro del cumplimiento del 6º sello. Por lo tanto, los 144.000 deben ser un grupo que aparece especialmente para el fin del tiempo. No puede ser mencionado aquí ningún otro grupo anterior al fin del tiempo, para cuando se esté dando el 6º sello. Y esto nos lleva al día domingo 3 de febrero, contención de los vientos. Nos dice la lección, lee Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, y segunda de Pedro 3, 9 al 14. Nos dice así la Escritura: después de esto, ¿después de qué? Después de que se mencionaron los sellos, hasta el 6º sello. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que contenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí, el profeta está haciendo mención directa de todo tipo de desarrollo de eventos destructores. Jeremías capítulo 23, versículo 19 y 20, y Daniel capítulo 7, versículo 2, nos hablan acerca de que los vientos son terremotos y tempestades y luchas políticas. Es decir, todo aquello que se suelta con las pasiones humanas, desde las guerras que van a haber en la tierra. Se estaría desarrollando, dice aquí la Biblia, el sellamiento de los 144.000. Sigue diciendo el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los señalados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí, el ángel que va llevando el sello para poder sellar a todos los hijos de Dios, en este caso a los 144.000 en principio, porque aquí se ve el sellamiento de los 144.000, que luego van a ir a llamar al mundo entero con su predicación del Evangelio, para que se reúna toda una gran multitud que nadie podía contar. Es así como lo registra Isaías capítulo 66, versículo 19 y 20, cuando dice: y pondré entre ellos señal. Está hablando aquí acerca de los sellados, especialmente para los últimos días, justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando se va a iniciar ya la vida celestial con la venida de Cristo y llevándose a los hijos de Dios hacia el reino celestial. Nos dice el texto bíblico de esta forma: y pondré entre ellos señal,
Y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Ful, a Lud, que disparan arco, y a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, es decir, irán a proclamar el evangelio entre las naciones los que tengan señal. Entiendas eso bien. Versículo 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Estos son la gran multitud. Aparte de los 144.000, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, se hace mención de una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas. A las claras se nota que son dos grupos. El primer grupo son los 144.000 señalados, y estos señalados son los que salen para proclamar el evangelio y juntar a todos los hijos de Dios de toda la tierra. De manera que los 144.000 tienen un número, mientras que la gran multitud no tiene número, lo que significa que en la gran multitud pueden entrar millones de millones que quieran ser salvos, pero los 144.000 no, son un grupo muy especial de primicias. Así que en medio de las destrucciones, estos 144.000 deben de ser sellados. Todos estos hechos deben acontecer antes del cierre del tiempo de gracia. No se van a dar cuando se cierre el tiempo de gracia por ningún motivo, puesto que acá dice, sella a los 144.000 antes de que se suelten los cuatro vientos, que son los que van a demostrar que se acabó el tiempo de gracia. Estos 144.000 dice que serán sellados antes de que se suelten estos cuatro vientos, que finalmente van a traer desgracia sobre la tierra. Sin duda, la palabra del Señor dice exactamente cuándo es que se soltarán estos cuatro vientos. Cuando se da la orden de que todavía no se suelten los cuatro vientos para no dañar la tierra, el mar y los árboles, esa orden se cumple hasta que llegue el tiempo de las trompetas, ya que en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando se habla de las 7 trompetas, es en la quinta trompeta que se dice, capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que entonces, según la palabra del Señor, estos cuatro vientos no se soltarán hasta que se cumpla la quinta trompeta todavía más adelante. Se nos dan los pasos. Antes de que se cumpla la quinta trompeta, ya vamos a ver terremotos, tempestades por varios lugares de la tierra. Y también vamos a estar viendo luchas políticas. Pero todo esto será desatado con furia solamente después de la quinta trompeta. Porque dentro de la quinta trompeta recién se dice, no toques nada de lo que es la hierba verde hasta que sea sellado el pueblo de Dios. Y más aún dice, solo vas a dañar a los que no tengan la señal de Dios, es decir, a los que no quieran aceptar la proclamación del Evangelio. Y esto comienza por la iglesia y termina por el mundo, con aquellos que no reciben el mensaje. Y entonces en la sexta trompeta, que está mencionada en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, recién se ve que se desata una tremenda guerra mundial. Y con esa guerra mundial viene todo el desastre sobre la tierra, sobre los árboles, sobre la hierba verde. Prácticamente va a haber una gran matanza, tanto así que la Biblia dice que la tercera parte de los habitantes pereció. Dice Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. De manera que entonces, esta parte de la profecía se ha de cumplir cuando llegue la sexta trompeta. Para ese tiempo, el pueblo del Señor ya debe haber sido totalmente sellado. En medio de una tercera guerra mundial es que comienzan a cumplirse los hechos de Apocalipsis capítulo 7, y los 144.000 ya deben de estar totalmente señalados para poder ser protegidos. Y estos a su vez ya deben de estar terminando para entonces la obra, porque después de que se terminan las 7 trompetas, comienzan a caer las 7 postreras plagas.
es en la séptima trompeta, donde recién se termina la proclamación del Evangelio, cuando el misterio de Dios se consuma, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Entonces, esta obra que se consuma es mencionada en Apocalipsis 11, versículo 18, cuando dice que se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces es el momento cuando suena la séptima trompeta declarando que llegó el tiempo final y que ha llegado la hora en que van a ser juzgados aquellos que van a entrar en el proceso del milenio para el juicio de la comprobación. Y juntamente con eso, se dice que en esos días Cristo viene para destruir a los que destruyen la tierra. Eso es dentro de la séptima trompeta, ¿correcto? Dentro de la séptima trompeta, lo que significa que mientras esté sonando la sexta trompeta, se estarán dando los acontecimientos de la proclamación final del Evangelio, puesto que el capítulo 10 nos dice que en el tiempo cuando se está dando la sexta trompeta, cuando se está dando la tremenda guerra en la tierra, es el tiempo cuando el ángel que tiene su pie derecho sobre el mar y sobre la tierra termina la proclamación del Evangelio en todo el mundo, profetizando nuevamente las cosas que se profetizaron para 1844. Para entonces se profetizó el mensaje de los tres ángeles. Otra vez se tiene que profetizar ese mensaje, vale decir Daniel y el Apocalipsis. Y entonces se termina la obra y el capítulo 11 nos dice que la Biblia, los dos testigos son exaltados hasta el cielo porque el mundo entero habrá escuchado acerca de la Biblia y sabrá que la Biblia es el libro superior a todos los libros y que es la palabra de Dios que todos reconocerán que se cumplió. Y en el capítulo 12 se nos muestra que mientras se esté proclamando este mensaje final, el dragón, que es el espiritismo, el satanismo, el mismo diablo, va a atacar al pueblo de Dios. Vale decir, a los que estén proclamando la obediencia a los 10 mandamientos para salvarse y el testimonio de Jesucristo, que son las profecías. Contra ellos el dragón se aira para hacerles guerra. Y en el capítulo 13 se nos habla de dos poderes más que hacen alianza con el dragón, que vienen a ser la primera bestia y la segunda bestia, que representan al papado, juntamente con el protestantismo, que se habrán ecumenizado, y al ecumenizarse estos tres poderes, estos hacen guerra contra el pueblo de Dios, pero se ve que los 144.000 durante esa época proclaman el mensaje de los tres ángeles al mundo entero en Apocalipsis capítulo 14. De manera que entonces, todo esto es una secuencia hasta el capítulo 14 del Apocalipsis, donde se ve que en el capítulo 15 ya se sueltan las 7 copas o postreras plagas, que vienen a ser otro bloque. Pero de eso vamos a profundizar a medida que sigamos la lección. Ahora solamente he mencionado esto para ordenar los eventos finales. Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 7 hace mención de que todavía no se suelten los vientos, la destrucción, es el periodo cuando el pueblo del Señor está siendo sellado. Y ahí en ese tiempo es que aparecen los 144.000 para la proclamación final del Evangelio. Dichos 144.000 son un grupo totalmente literal. Y de eso vamos a hablar en el próximo día. Lunes 4 de febrero. El pueblo de Dios es sellado. En la Biblia se hace mención siempre de cifras. No es la primera vez que aquí en el capítulo 7 del Apocalipsis se hace mención de una cifra. En varias partes de la Biblia se hace siempre mención de cifras. Por ejemplo, tenemos la cifra de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. El número 2300 es un número literal porque tuvieron que pasar 2300 años. Pero lo que acompaña al número, en este caso las tardes y mañanas, tienen un significado simbólico, porque estas tardes y mañanas en realidad fueron años, por eso contamos 2300 años, día por año, según Ezequiel 4:6. Asimismo sucede con la parte que acompaña al evento que ocurriría al final de los 2300 años. ¿Qué cosa? El santuario sería purificado. Sin duda el santuario
era algo que existe en el cielo y su purificación significaba la obra que Cristo haría de expiación en el cielo, algo que no tendría nada que ver con la tierra, así que era un símbolo celestial. Cuando leemos acerca de los 1260 días, de los 3,5 tiempos de persecución contra la mujer, Apocalipsis 12:6, los 1260 es una cifra literal, realmente pasaron 1260, ¿pero qué? ¿Días o años? Años. Entonces la frase que acompaña la cifra es simbólica, día por año, 1260 años. Lo mismo ocurre con los 1290 días de Daniel 12 y los 1335 de Daniel capítulo 12. Todos estos, las cifras son literales, pero el significado, el cumplimiento de los hechos que se darían han sido simbólicos. ¿Correcto? Entonces, cuando venimos a Apocalipsis capítulo 7, nos encontramos que también el número es literal. 144,000 personas literales que ahora son acompañadas de un símbolo, señaladas. Es decir, la señal es un símbolo, no es algo literal. Nadie va a ver esa señal. La señal representa a la verdad del día sábado, el sello de Dios. Ezequiel 20, 12 y 20 dice claramente que el sello de Dios es el día sábado, el día que Dios nos dio como descanso, como un sello de creación. Y a su vez, ese mismo sello está representado en el reposo que Cristo nos da. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 4, que así como Dios descansó de sus obras en el séptimo día, así también por Jesucristo nosotros obtenemos el reposo de nuestras obras, de haber estado en pecado y que en Cristo Jesús somos reconciliados por su sangre para poder descansar de nuestras propias acciones. Con estas palabras se está mostrando que el sábado representa a la obra de creación hecha por Dios, tanto el Padre como el Hijo, y a la obra de redención hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, en unión con el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto qué significa? San Juan 3:16. ¿Esto qué significa? Esto significa que estos 144,000, al guardar el día sábado, al tener el sábado como sello en su frente, como una señal, están llevando el nombre del Padre y el nombre del Hijo, de creación y de redención. Tal es así que entonces, este nombre del Padre y del Hijo mencionado en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, donde se dice que los 144,000 que estaban sobre el mar de cristal, teniendo las arpas de Dios, llevaban el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Ahora, cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 33, versículo 18, se nos presenta qué cosa es el nombre de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo pasaré delante de ti proclamando mi nombre. ¿Qué cosa era proclamar el nombre de Dios? Él sigue diciendo allí en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 33 y en el versículo 19, yo pasaré mi bien delante de ti y proclamaré mi nombre. El bien de Dios entonces era lo que Dios le iba a mostrar a Moisés, su nombre, su gloria. Por tanto entonces, cuando Dios pasa todo su bien delante de él, ¿a qué se refiere? La Biblia dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, que el bien de Dios son sus mandamientos, sus leyes. Dice el apóstol Pablo: la ley es santa, justa y buena. Por tanto entonces la bondad de Dios, lo bueno de Dios, la benignidad de Dios, todo el bien de Dios está manifestado en su santa ley. Y eso fue lo que le dio Dios a Moisés como emblema de su nombre. Es que el nombre de Dios es su carácter, y su carácter está manifestado en la ley. Éxodo capítulo 34, versículo 28 nos dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. De manera que cuando dice el nombre de Dios Padre escrito en su frente, quiere decir que los hijos de Dios tienen en su mente los 10 mandamientos, la ley, creen en la ley.
Y cuando se dice en el nombre de Cristo es su evangelio. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo dice claramente que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está allí presente. Y en San Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es el evangelio. Por tanto, entonces, los 144,000 llevan escrito el nombre del Padre, la ley, y el nombre del Hijo, el evangelio, en sus mentes. Por eso, en el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice que los santos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios son la ley, y la fe de Jesús es todo su evangelio, la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que nuestra fe, nuestra creencia viene de la palabra de Dios. Esa es la creencia de Jesús. Por eso se le llama la fe de Jesús. Entonces, los 144,000 son aquellos que habrán estudiado el mensaje de los 3 ángeles, lo habrán obedecido, y por lo tanto el resultado es que estos 144,000 guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, la ley y el evangelio. Esta es una característica que a través de todos los tiempos la utilizaron los que eran de Dios, los que defendían ser el remanente, el residuo. Hacia el final del tiempo va a quedar un residuo que son los 144,000 del pueblo de Dios, pero eso es aparte de la gran multitud, no te olvides. Porque a veces se menciona que solo 144,000 quedarán. No, mentira, Señor. Quedan los 144,000 que son las primicias, nada más que primicias, los redimidos, un residuo. Y aparte de ellos, hay una gran multitud que rellena el pueblo del Señor de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y muy aparte de estos 2 grupos, todavía están los mártires. Miles de adventistas que guardan el sábado serán mártires en la proclamación final del Evangelio. Y juntamente con ellos están los 144,000 que no serán mártires, sino que los 144,000 quedan vivos hasta la segunda venida de Cristo, tal como lo declara el espíritu de profecía en el libro El conflicto de los siglos. Leamos lo que dice acerca de los 144,000. Muy bien. Aparte, se hace mención de estos 144,000 en el libro de Apocalipsis, como dice el espíritu de profecía que acabamos de leer, en el versículo 14 lo siguiente. Esto se dice tanto de los 144,000 como de la gran multitud. Los 2 grupos están ahí contados en lo que voy a leer. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. Sin duda aquí se está haciendo mención de la 4ª plaga, cuando el sol va a quemar intensamente, después del cierre del tiempo de gracia para el tiempo de la grande tribulación. Y dice que los 144,000 y la gran multitud pasan por ese gran tiempo de tribulación. Por lo tanto, los 144,000 son un grupo que va a quedar vivo hasta el fin del mundo, ya que todos aquellos que lleguen hasta el cierre del tiempo de gracia vivos ya no perecerán. Solo antes del cierre del tiempo de gracia, entre la ley dominical y el cierre de la gracia, habrán mártires, pero después de que se cierra la gracia, ni un cabello de vuestras cabezas perecerá. Libro de San Lucas 21, 17 y 18 dijo eso Jesucristo. Por lo tanto, esto significa que todos aquellos que hayan llegado vivos hasta el cierre de la gracia estarán contando
la cifra de los 144.000 mencionados en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Y la gran multitud son todos aquellos que después de la ley dominical sean ganados por aquellos que salieron a proclamar el mensaje de los 3 ángeles al mundo entero. Durante ese periodo, cuando los 144.000 estén proclamando este mensaje, juntamente con ellos habrán muchos adventistas que serán del número de los mártires que se tienen que completar todavía y que también saldrán de la gran multitud. Tanto del pueblo de Dios adventista como de la gran multitud habrá gran número de mártires durante ese tiempo que darán testimonio de su fe y serán asesinados, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, que son los que luchan contra la bestia y contra su imagen. Eso quiere decir que en medio del fuerte clamor, cuando se esté proclamando el último evangelio, allí se completará el número de aquellos que deben de ser todavía mártires para Cristo Jesús. Interesante. Así lo dice Apocalipsis 6, 9 y 10. Ahora, cuando se hace mención de los 144.000 en el espíritu de profecía, se nos dice en el libro Primeros Escritos que los 144.000 forman un cuadrado perfecto. Juntos entramos entonces en la nube, y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas, y nos las dio con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Primeros Escritos, página 16. Mientras que de la gran multitud en el conflicto de los siglos se nos dice que forman un cuadrado hueco. Así que no es el mismo grupo. Los 144.000 forman un cuadrado perfecto, pero la gran multitud forma un cuadrado hueco. Un cuadrado perfecto porque es un número perfecto, 144.000, que da justo como para que se forme un cuadrilátero, mientras que la gran multitud no puede cuadrar porque no sabemos la cantidad de gente que habrá. Entonces se ve un cuadrado hueco para ellos, tal como lo dice el espíritu de profecía. Leámoslo. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles. Sobre la cabeza de los vencedores Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inscripción Santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de victoria y el arpa brillante. Conflicto de los siglos, página 703-704. Ahora bien, estos 144.000 también son mencionados en el libro Primeros Escritos como un grupo que se encontrará con los hijos de Dios que resuciten después de que estos fueron mártires asesinados por la bestia y su imagen. Y dice, los 144.000 se encontraron con estos que habían resucitado. Los 144.000 exclamaron, aleluya, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Primeros Escritos, página 16. O sea que entonces muchos de los que estén junto con los 144.000 serán mártires. Y los 144.000 volverán a encontrarse con esos amigos. Así que no puede estarse hablando de una generación pasada. Solo puede hablarse de la generación que vivió con los 144.000. Aquellos que se conocieron y que por lo tanto se vuelven a encontrar antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya que los 144.000 ven a sus hermanos de la resurrección especial. No olvidemos que hay una resurrección especial antes de la resurrección general. Y esa resurrección especial es la mencionada en Daniel capítulo 12, versículo 3. Una resurrección que se da dentro del tiempo de angustia todavía, en el tiempo cuando se termine la séptima plaga. Muy bien, ahora,
De estos mismos 144.000, sigue diciendo el libro Primeros Escritos, que dice que la mensajera de Dios en visión vio los nombres en tablas de oro de los 144.000 y que eran los únicos que podían entrar en el templo de Dios. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! Primeros Escritos, página 19. Esto deja en claro que esto es una cifra totalmente literal. Ahora bien, lo que acompaña a esta cifra, señalados de entre las tribus de Israel, eso es la parte simbólica, porque el Israel de Dios, nos dice el libro de Santiago claramente, que representa a todo el pueblo disperso de Dios en toda la tierra. Por tanto, de en medio de todo ese número, de las 12 tribus de Israel, mencionado por Santiago, para los últimos días, ya que es el pueblo de Dios el que cree en los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, para los últimos días, de entre ellos salen los 144.000. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Es entender estas cosas que Dios nos ha dejado. De manera que entonces los 144.000 se convierten en un número totalmente literal. Tanto así que la mensajera del Señor también escribe para los últimos días, en relación con estos 144.000, lo siguiente: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981. ¿Cómo es que se puede esforzar para estar entre los 144.000? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 14. Todos aquellos que escuchen el mensaje de los 3 ángeles, que lo analicen, que busquen al máximo lo más profundo de esos 3 mensajes hasta comprenderlos perfectamente, ellos se convertirán en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Y por eso, porque estos tienen la verdad dentro de sí, por eso se dice: en sus bocas no fue hallada mentira. San Mateo 12:34, Jesús dijo a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes la verdad dentro, tu boca hablará la verdad por fuera. Y esos son los 144.000. En sus bocas no ha sido hallada mentira. ¿Por qué? Porque en sus corazones, mentes, que es lo mismo, está la verdad. Y de la abundancia del corazón habla la boca. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice Salmo 119:11. Por lo tanto, los 144.000 se habrán llenado del mensaje de los 3 ángeles. Tanto lo habrán repetido, tanto lo habrán proclamado, tanto lo habrán dicho ese mensaje al mundo entero, que ahora sus corazones manifiestan lo que tienen dentro. Los 144.000 no dicen mentira porque dicen solo la verdad, que es el mensaje de los 3 ángeles para esta hora. Por eso es indispensable que tengamos que aprender estos 3 mensajes, ya que están relacionados directamente con los 144.000 sellados. ¡Qué maravilloso comprender estas cosas! Así que entonces está claro que los 144.000 son un número literal y no simbólico, y que llevan el sello de Dios en su frente, vale decir, guardan el día sábado como día del Señor y tienen la ley escrita en el corazón y el Evangelio. Isaías 8:16 dice: ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Así que la ley de Dios tiene que ser sellada entre los discípulos de Cristo. Y para que esa ley pueda ser sellada entre los discípulos de Cristo, es necesario el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo así? En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, se nos dice claramente: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. De manera que entonces, para que el hombre pueda poner por obra los mandamientos de Dios, necesita del Espíritu Santo dentro de él. Es el Espíritu el que hace posible la obediencia a la ley. Jesús dijo en San Juan capítulo 6, versículo 63,
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De ahí que entonces cuando Dios dice pondré mi espíritu en vosotros, está diciendo pondré mis palabras en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ahora, ¿qué palabras son las que el Señor pone en nosotros? Su evangelio, porque toda la palabra de Dios es el evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros que habéis oído el evangelio de Dios, la palabra de verdad, o sea, al evangelio de Dios le llama la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es llamada por Jesús en San Juan 17, 17, toda la escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así entonces, estos 144,000 tienen la característica de obedecer la ley por medio del evangelio. Es por eso que están totalmente sellados por el Espíritu Santo. Así es como se entiende con claridad que el evangelio es el que nos lleva a la obediencia a la ley. Lo declara también la mensajera del Señor en Mensajes Selectos tomo 2. Leemos lo que ella dice. Cristo era tanto la ley como el evangelio. El ángel que proclama el evangelio eterno, proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Mensajes Selectos tomo 2, página 122. De manera que entonces el evangelio, a través de estos tres ángeles, nos lleva a la obediencia a la ley. Por eso el resultado del mensaje de los tres ángeles es: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el primer ángel leemos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado y adorad al Creador. El temor a Dios, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando tenemos miedo de apartarnos de las enseñanzas de Dios, entonces tememos a las advertencias de Dios porque se cumplirán. Ese temor nos hace llevar a la obediencia de los mandamientos de Dios, porque dice Proverbios 16:6, con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres, es decir, obedecen los mandamientos. Por eso, en conclusión, el temor a Dios es obediencia a los mandamientos de Dios. Por otra parte, darle gloria significa dar frutos de justicia. San Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 19 hasta el 23, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque todo esto viene por la obediencia a la ley de Dios. De manera que entonces el temor a Dios y el darle gloria nos empujan a la obediencia de la ley de Dios. Y el adorar al Creador nos recuerda que tenemos que guardar el día sábado, porque todo esto se cumple porque la hora del juicio ha llegado. En el mensaje del segundo ángel se nos dice: ha caído Babilonia. Y Apocalipsis 18 refuerza este mensaje diciendo: salid de ella, pueblo mío, versículo 4. Tal es así que Babilonia aquí representa a todas las comunidades religiosas que se han apartado de la ley de Dios, tal como lo dice el libro de Jeremías capítulo 9, versículo 13 y 14, donde el profeta declara que todos aquellos que se van tras Baal han dejado la ley de Dios. Dice claramente el texto bíblico lo siguiente: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. Así que cuando el pueblo del Señor deja la ley de Dios, dice que obedecer la ley de Dios no salva y que es legalismo el tener que obedecerla, eso significa que se está yendo tras los Baales, está siguiendo las imaginaciones de su mente, porque eso no está escrito en la Biblia. En la Biblia está claramente delineado que solo los obedientes a la ley se salvarán. Cristo le dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, San Mateo 19, 17 y 18. Luego le dijo al doctor de la ley, claramente, cuando éste le preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvarme?, le respondió Cristo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
San Lucas 10, 25 y 26. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión no es nada ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y en el libro de Apocalipsis 22, 14, Juan dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Sin duda, los 144.000 son gente que al estudiar el mensaje de los tres ángeles aprende a obedecer la ley. Finalmente el tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Adorar a la bestia y a su imagen es guardar el día domingo, pisotear la ley de Dios. Pero el tercer ángel nos enseña que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, y así concluye el tercer ángel en el versículo 12, que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Los tres mensajes angelicales nos llevan a la obediencia de la ley. Así el Evangelio se postra ante la ley y nos lleva a la obediencia de ella. Y por eso los 144.000 tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Y esto nos lleva al día martes 5 de febrero, la gran multitud. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. El profeta declara que vio una gran multitud. Después de esto dice, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sin duda, esta gran multitud es un grupo que ha sido salvado por parte de las primicias de Dios, que son los 144.000. De los 144.000, la Biblia nos dice claramente que son un grupo de primicias que no se han contaminado con mujeres. Nos dice así el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Mujeres en la Biblia representan a iglesias. Y las iglesias mencionadas con quienes no se juntaron los 144.000 están declaradas en Apocalipsis 17:5. La gran ramera de Babilonia, que es la iglesia católica, y las iglesias protestantes que salieron de ella negando la ley de Dios y guardando el domingo, es decir, el protestantismo apóstata. Todo el protestantismo que guarda el domingo se llaman iglesias rameras. Por lo tanto, los 144.000 no se prostituyeron con ellas, se mantuvieron puros en su mensaje. Y luego sigue diciendo, por eso son vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes nos hace mención a un grupo de personas que están esperando la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, las vírgenes representan a los 144.000 que creen y predican la segunda venida de Jesús, que declaran solo las profecías para anunciar que Cristo ya viene y mostrar que Cristo a través de las profecías murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Ellos sí llevan el Evangelio, pero las vírgenes insensatas son las que dicen, mi Señor se tarda en venir, no quieren que se predique la profecía y solamente se dedican a predicar cosas suaves, amor, amor, unidad, unidad, todo es misericordia con fraternidad. Al predicar solamente eso y dejar de lado las profecías, se convierten en las que se prostituyen finalmente por no haber estado con las vírgenes prudentes. Terminan fuera, son echadas en las tinieblas, porque finalmente todas estas falsas vírgenes se unirán con la gran Babilonia para hacer persecución contra aquellos que guardan el mensaje del tercer ángel. Nos dice el espíritu de profecía sobre esto en el conflicto de los siglos, en la página 665 y 666, cómo aquellos que no han sido santificados por la verdad del tercer ángel renunciarán a la fe y se convertirán en los peores perseguidores más encarnizados. Es decir, estos se unen con Babilonia para beber de la sangre de los santos y embriagarse con la sangre de ellos. Por eso, querido hermano, estás llamado a estar entre los 144.000, entre los mártires que estarán para estos últimos días también, que van a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Despiértate, no dejes de proclamar ese mensaje. Si en tu iglesia, quien quiera que sea, desde el pastor hasta el director de iglesia o cualquier otro hermano, te dice que no prediques, o tu papá o tu mamá o cualquier otro, no le hagas caso y predica. No te calles, aunque te digan que te van a amenazar de sacarte de la iglesia, que te van a odiar, que te van a exterminar. Predica, habla, porque si tú te callas, respiración vendrá de otro lugar y otros, piedras, clamarán la verdad de Dios. Por eso se nos dice que no estemos como los perros mudos que echados aman el dormir y no ladran.
Isaías capítulo 56, versículo desde el 6 hasta el 12. Así es como la palabra del Señor nos llama la atención. Muy bien, pero esta gran multitud son todos los llamados, como ya hemos visto en Isaías capítulo 66, versículo 19 y 20, de entre los que en el fuerte pregón recibirán la proclamación última del Evangelio. Son los de la hora undécima. Son aquellos que se unirán con el pueblo del Señor para pasar por el tiempo de angustia. Así que no te olvides, la gran multitud solamente aparece para después de la ley dominical. Hasta que salga el decreto dominical, todavía siguen entrando los que se llaman ahora adventistas del séptimo día y guardan el sábado y van a recibir el sello de Dios. Por ahora tú tienes que buscar estar entre los 144.000 o quizás estemos entre los mártires. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero jamás debes de estar discutiendo por quién será 144.000, porque hay personas que dicen, aquel fulanito me parece que va a ser el 144.000 o aquel otro. No, señor. Dios no te ha dicho a ti que tú tengas que estar averiguando quiénes serán esos 144.000. De hecho, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente en relación a estos 144.000. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Mensaje selecto 1, página 205. Así que entonces tenemos que entender que no debemos entrar en un terreno que no nos compete. No sabemos ahora quiénes serán esos 144.000. Solo se nos dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 981. De manera que entonces necesitamos tener mucho cuidado en este respecto. Regresamos a la gran multitud. Y de la gran multitud, así como de los 144.000, se nos dice en el versículo 14 que estos son los que han pasado por el tiempo de angustia, y en el versículo 16 se nos dice que son los que ya no sentirán más calor, ningún otro calor, y el sol no quemará sobre ellos, es decir, pasan por las 7 postreras plagas. 144.000 más la gran multitud, todos juntos pasan por las 7 postreras plagas. Y los 144.000 son los únicos que entienden la voz de Dios hacia el fin del tiempo, incluso para el día y la hora de la venida de Cristo. Más la gran multitud, no. Sin embargo, todos estos conformarán los salvados de los últimos días. Así que entonces tengamos en claro quién es la gran multitud y quiénes son los 144.000. Nos dice la mensajera del Señor en relación a todos ellos. Inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, es decir, fueron espiritistas, pero que cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador con profunda e intensa devoción. Estos son los que se ven después del milenio, que ya están al lado del trono de Dios en salvación, de todos los tiempos. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Este es otro grupo de los que van a permanecer también al lado del trono de Dios, que son millones de todos los tiempos que se salvaron. Pero esos no son la gran multitud, porque sigue diciendo, y más allá está la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria, corrieron la carrera y obtuvieron el premio. La palma que llevan en la mano es un símbolo de su triunfo, la vestidura blanca un emblema de la inmaculada justicia de Cristo, que ahora es de ellos. Pues estos están vestidos de la justicia de Jesucristo, que la obtuvieron por la obediencia a los mandamientos de Dios a través de la fe en Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y esto nos lleva al día miércoles 6 de febrero, los que siguen al Cordero. ¿Quiénes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va? Cuando Cristo nos dice que tengamos que seguirle, Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos dice en San Mateo 11:28 así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi carga es fácil y ligera mi carga. Fíjense lo que dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y llevad mi yugo. Jesús nos llama a que caminemos con Él, y luego nos dice cómo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde aprendemos de Cristo? En su palabra. Todos los que sigan el mensaje de su palabra al pie de la letra están siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Pero más aún, cuando vamos al libro de los Salmos, al Salmo 119, al versículo 32, encontramos que se nos dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando llenes mi corazón. El camino de Dios son sus mandamientos. ¿Con qué llena nuestro corazón Dios? Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es decir, para guardar tus mandamientos, porque pecado es transgresión de la ley. Entonces los 144,000 son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, a través de la obediencia a los mandamientos de Dios por medio del Evangelio. Vale decir que los 144,000 son los que siguen exactamente todo lo que dice el mensaje de los tres ángeles, y pueden ver a las claras cómo se está movilizando Jesús y caminan a su lado. De una forma muy simbólica y a la vez literal caminan con Jesús. Simbólica en el sentido de que Jesucristo está a través de todas las enseñanzas del mensaje de los tres ángeles diciéndonos dónde se encuentra hoy. En el primer ángel se nos habla acerca de la hora del juicio, donde se menciona cómo se lleva a cabo el sacrificio expiatorio de Cristo, y se nos dice que Cristo ha pasado del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, a través del mensaje de los tres ángeles, nos damos cuenta de que Jesucristo en este momento está en el lugar santísimo, obrando en nuestro favor, y juntamente con Él entramos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, que junto con Cristo entramos hasta detrás del velo, donde ha entrado como precursor por nosotros. De manera que sabemos y estamos caminando con el Cordero cuando estamos estudiando las profecías para saber en qué tiempo nos encontramos y qué está haciendo Jesús. Así que podemos decir a las claras que Cristo ahorita está en el lugar santísimo, obrando y operando en favor del juicio investigador de los hijos de Dios. Solo los que comprendan las verdades del mensaje de los tres ángeles podrán saber qué está haciendo el Cordero y seguirle por donde quiera que Él va. Y de estos dice que le siguen por donde quiera que Él va, van a ser primicias para Dios y para el Cordero. Primicias. En tiempos del Antiguo Testamento existían las famosas primicias. Cada vez que llegaba el tiempo de la cosecha, en Números 18:12 se nos dice que se separaban las primicias que eran para Dios. Estas primicias eran especialmente para traer para los levitas, para los pobres y los huérfanos y las viudas, de tal manera que esto servirá para ayudar a los necesitados. Así también, los 144,000 salen de la cosecha final. De toda la cosecha de los salvados de los últimos días, salen los 144,000 como primicia y la gran multitud como la siega final. Y estos 144,000 que son primicias serán los que proclamen el Evangelio a los pobres del espíritu de toda la tierra. Para los pobres, los huérfanos y las viudas espirituales proveerán ellos para poderles llevar el Evangelio que los hará ricos para vida eterna. Aquellos que rechacen a estos 144,000 se dice de ellos: tú dices soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, pero eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Los que reconozcan su pobreza espiritual aceptarán la proclamación de los 144,000 que traerán los mensajes de los tres ángeles primero a la iglesia y luego al mundo, porque todos tienen que pasar por la prueba laodicense para poder pertenecer al pueblo que espera la segunda venida de Jesús. Qué bonito saber cómo se sigue al Cordero por donde quiera que va. Y esto nos lleva al día jueves 7 de febrero, redimidos para Dios y para el Cordero. La característica final de los 144,000, dice la lección, es que en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. Ya hemos explicado que para poder ser irreprensibles y limpios sin mancha, necesitamos del mensaje de los tres ángeles, que es la verdad para esta hora
para poder ser limpiados. Salmo 119:9 se nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Efesios 5:26 nos dice claramente que la iglesia ha sido lavada en el lavamiento del agua por la palabra. Así que entonces la palabra es el medio por el cual somos limpiados, y ese medio por el cual somos limpiados ahora se llama el mensaje de los tres ángeles. Más aún todavía se nos dice en el libro de Tito en relación con el lavacro del agua por la palabra. Capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el Señor nos salvó, dice, por medio del lavamiento, de la regeneración del Espíritu Santo, es decir, por medio de la palabra. Somos salvados cuando obedecemos toda la Biblia, cuando obedecemos todo lo que conocemos, cuando obedecemos toda la luz que tenemos. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que ya estamos salvados, ¿eh? No, está diciendo nos salvó por medio de la regeneración, del lavamiento de la palabra. Es decir, todavía tenemos que ser regenerados y lavados por la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nadie puede decirse salvo todavía, porque eso sería un tremendo error. Así es como nos lo dice la misma lección, citando al espíritu de profecía, lo siguiente: necesitamos ser refinados, limpiados de toda mundanalidad, hasta que reflejemos la imagen de nuestro Salvador y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando termine el conflicto de la vida, cuando la armadura sea colocada a los pies de Jesús, cuando los santos de Dios sean glorificados, entonces y sólo entonces será seguro afirmar que somos salvos y sin pecado. Mensajes Selectos, tomo 3, página 405-406. Así, con estas palabras entonces nos queda claro que nadie todavía está salvado, que ahora tenemos que ser lavados y limpiados por la regeneración para que podamos estar entre esos 144,000 inmaculados. El ser sin mancha significa que todo lo que decía el mensaje de los tres ángeles lo pusieron por obra. El Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, es el que nos lava y nos limpia de nuestros pecados a través de las promesas hechas por la sangre de Jesucristo para cada uno de nosotros. ¡Qué maravilloso es el Evangelio! Y esto nos lleva al día viernes 8 de febrero, para estudiar y meditar. Hay algunos que creen que los 144,000 son un grupo simbólico y no literal. Pero hay que tener cuidado, no hay que hablar lo que la Biblia no enseña. La Biblia enseña claramente que los 144,000 son un grupo literal, como lo acabamos de estudiar. Los que estén diciendo que es simbólico tienen un llamado de atención del espíritu de profecía. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecedoras verdades que siempre deberían ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está señalado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. Con estas palabras la mensajera de Dios dice que no especulemos, no estemos diciendo que son simbólicos, porque eso no enseña la palabra. Aquí dice algo que no esté enseñado en la palabra. Y ella ahora aprieta y dice: tengan cuidado, que nadie pregunte quiénes van a ser ellos, porque fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que es un número literal. ¿Por qué? Dice, esto lo sabrán los que van a ser los elegidos de Dios. Quiere decir que no van a ser todos, está más que claro. No son todos los que quedarán para el final. ¡Qué bonita lección que hemos tenido en esta semana! Que Dios te ayude y te bendiga, querido hermano. Amén.